Yo lo que voy a explicar ahora es cómo hacer las operaciones básicas. Yo lo expliqué en la clase pasada, pero algunos pues, están teniendo problemas. No explico, hay varios métodos para resolver fraccionarios o operaciones de fraccionarios, pero yo voy a explicar el que es más genérico. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a explicar el método del mínimo común múltiplo, me voy a demorar. A veces algunos no entienden y encima, muchas de las veces, la mayoría, vamos a tener que usar este método, no el del mínimo común múltiplo. Entonces yo, a raíz de todo lo que he aprendido en mis estudios y todo lo demás, pienso que como tenemos poco tiempo, ese es el que debemos usar. ¿Qué dice? ¿Por qué no escribí aquí yo números? Perdón, números, porque pues con las letras es más general. Ustedes ya saben, lo que necesitamos saber es el proceso. Entonces, si yo tengo A sobre B más C sobre D, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente multiplico A por D más, miren que el símbolo que yo estoy haciendo es el que voy a poner acá, es el que está aquí, más B por C, que es lo que está acá, sobre B por D. Si esto fuera un medio y esto fuera 3 medios, voy a hacer el ejemplo acá abajo. 1 medio más 3 medios, perdón, 3 cuartos, voy a poner para que no quede listo. ¿Qué es lo que yo hago según lo que me dice la fórmula? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero el de acá por el de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo poner aquí? Me dicen, por favor. 1 ¿por qué? Por 4, más 2 por 3. ¡Ey, pero profesor! ¿Por qué no escribió de una vez el resultado? Bueno, no escribí porque yo quiero hacer el paso a paso bien detallado, porque yo ya lo puedo hacer. Yo puedo saltarme incluso la suma. Yo paso de una vez, pongo el resultado, porque en la cabeza ya la puedo hacer. Pero yo ya llevo muchos ejercicios hechos. Ustedes están aprendiendo, entonces recomiendo yo no saltarse pasos. Porque uno por saltarse pasos es donde se equivoca. ¿Sí está claro? Luego aquí, ¿qué? ¿Qué pongo abajo? ¿Qué pongo abajo, niños? 2 por 4. Ahí ya me queda hacer ¿qué? Operaciones. Entonces 4 por 1 más 2 por 3 6 sobre 4 por 2 8 6 más 4 10 sobre 8. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Sabemos que este lo puedo simplificar, ¿cierto? Voy a hacerlo y ahorita explico, en otro videito explicamos la simplificación. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí yo sé que este número es divisible por 2 y este también porque son pares. Entonces, ¿qué es lo que hago? La mitad de 10, ¿cuánto es? 5. ¿Y la mitad de 8? 4. O sea que este número simplificado me da este. Son equivalentes. ¿Listo? Cuando expliquemos la simplificación voy a explicarles un poquito más a fondo eso. Ese es el ejemplo de la suma. Y ahora voy a explicar la resta. No voy a hacer el ejemplo de la resta porque se van a dar cuenta que es lo mismo que la suma. Cuando estamos hablando de números enteros, ya uno casi la resta es como una operación secundaria. ¿Por qué? Porque en realidad uno lo que hace siempre es sumar. ¿Qué pasa? Pues que yo a veces voy a sumar lo que tengo más lo que debo, pues entonces tengo que ver si mis deudas son mayores y yo voy y pago, entonces ¿qué voy a, el resultado que me va a dar? Voy a quedar debiendo, ¿cierto? Porque tenía mi deuda más grande. Pero si yo tengo, por ejemplo, 10.000 pesos y debo 5.000, al hacer la operación, ¿cuánto voy a tener? 5.000 positivo, ¿por qué? Porque lo tengo yo. ¿Sí me entienden? Pongámoslo entonces el ejemplo de la deuda. Si yo tengo una deuda de 10.000 en la tienda y resulta que me gané 5.000, quiero ir a pagar, pues voy y pago, pero todavía quedo debiendo, ¿cierto? ¿Cuánto quedo debiendo? ¿Cómo representa uno cuando algo está en deuda? Pues con el menos. O sea, yo tengo menos 5.000, o sea, tengo una deuda. ¿Listo? Ahora, la operación para la resta. A por D, miren que es lo mismo que acá arriba. A por D, B por C es lo mismo que acá arriba, pero el símbolo que está aquí, en vez de ser más, es menos. Nada más. Y abajo B por D, que es lo mismo que tenemos en la suma. Ahí tenemos la suma y la resta, son muy parecidas. ¿Cuál va a ser el símbolo que me dé de esta operación? No sabemos. ¿Cómo hago yo para saber? Si este número es mayor que este, entonces me va a dar, si este número que está acá, que son lo que yo tengo, es mayor que mis deudas, me va a dar entonces ¿qué? Positivo. Si en cambio tengo un número más pequeño y unas deudas muy grandes, entonces igual voy a quedar debiendo, me va a dar negativo. ¿Sí está claro? Lo deben tener claro para que, ¿no? ¿Sí? ¿No entendió? Por ejemplo, acá, si usted me debe a mí 5 pesos, ¿cierto? 5 pesos me debe. Pero resulta que usted se ganó 10 pesos haciendo un trabajo. Usted viene y me paga a mí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí quedaría, usted se ganó 10 pesos y me debe a mí ¿cuánto? 5 pesos. 10 menos 5, 5. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted no estudia y entonces a los que no estudian lamentablemente les toca trabajar más duro y ganar más poquito? Entonces no le alcanzó, entonces usted a mí me debía, no sé, 30 pesos, o sea, me debe a mí 30 pesos, pero usted se ganó, no sé, 15 pesos. Mire que el símbolo de 15 es positivo y el de este es la deuda, lo que me debe es negativo. ¿Qué resultado va a tener ahí sabiendo que la deuda es mayor? Usted ya sabe por ahí derecho que el número que me va a dar es ¿qué?
me va a decir que es negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser una deuda. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno simplemente hace la resta pero al revés. 30 menos 15 me da 15. Pero como este es más grande, entonces yo dejo el símbolo negativo, porque quedo debiendo. ¿Sí está claro ahí? ¿Mejoró? Bueno. La multiplicación son facilísimas. ¿Cómo hago una multiplicación de A sobre B por C sobre D? A por C y B por D. Miren que es numerador con numerador y denominador con denominador. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Voy a ponerlo nuevamente acá porque no me alcanza. Entonces acá el ejemplo. 3 sobre 5 por 4 sobre 6. 4 por 3. 3 por 4, perdón. 3 por 4. 3 por 4. 12. Con seguridad. ¿Cuánto? 12. 12. Sobre, y lo peor es que quedó grabado en video. 5 por 6. 5 por 6. Eso, que no quedemos mal. 30. Esa es la multiplicación. Es facilísimo, ¿verdad? Como dicen por ahí en un video de YouTube. Ahora, miren, la división. La división, aunque les parezca difícil, es fácil. Tengo A sobre B dividido. Miren que yo puedo expresar esta división así, C sobre D, A sobre B dividido C sobre D, o puedo expresarla así. Miren que esto y esto es lo mismo. Es A sobre B sobre C sobre D. ¿Para qué lo pongo ahí? Porque a uno se le memoriza más fácil cuando les diga que a mí me enseñaron que esto se llamaba la ley de la oreja, porque si usted mira que lo tiene así y miren que se forma como una orejita. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? La ley de la oreja me dice que multiplique el primero por el último, A por D, y abajo ponga el segundo por el primero, B por el tercero, o sea, B por C. ¿Sí lo ven? Si están haciendo una división de fraccionarios y se olvidan, ubíquenlos de esta forma y hacen la ley de la oreja y con eso no hay pierde. La ley de la oreja sirve para eso, para poder hacer esa operación. Vamos a hacer el ejemplo. Ejemplo 3. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un medio. Pongo números pequeños para que no nos quede una división tan fea. Y aquí voy a poner 5 séptimos. A mí casi el 7 no me gusta, la verdad. El 7 y el 9 son números feos. Vamos a poner. Y pongo un medio sobre 5 séptimos. ¿Cuánto me da? La ley de la oreja. 1 por 7. Ah, no, pero hagámoslo en orden. 1 por 7. Quedaría así, 1 por 7 sobre 2 por 5. Entonces aquí me da 7 sobre 10. 7 sobre 10. Esa es la división. Y con eso habríamos terminado las operaciones básicas con fraccionarios: suma, resta, multiplicación y división. Espero que les haya gustado. Gracias.